A ver, voy a ser honesto con todo este tema porque es un tema del que quería hablar desde hace tiempo y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Hemos convertido la ansiedad en un tema de memes, en un tema de burlas. Constantemente estamos compartiendo este perrito, que por cierto está muy tierno, en Twitter, Facebook, Instagram, así como de es que tengo ansiedad. Y entonces estamos comparando la ansiedad con un signo de debilidad. O sea, si uno tiene ansiedad, entonces pues uno es débil, uno no puede enfrentar el mundo. Y la verdad es que cuando he compartido yo en mis redes personales este asunto de que yo sufro ansiedad, eh, pues sí, me han dicho que sí, que soy débil, que sí, que no sé lidiar con todo esto. Y la verdad es que, y voy a ser honesto, durante mucho tiempo no supe cómo lidiar con la ansiedad. Y yo creo que muchísimas personas no saben cómo lidiar con esto. Y no saben cómo odio ver esos tweets de, lo que pasa es que la ansiedad se resume a que no puedes vivir en el presente, o que la ansiedad se resume a que eres una persona débil, o incluso que es algo exclusivo de nuestra generación, que podemos ser exennials o millennials. Entonces, pues sí, es bastante doloroso y desgastante tener que lidiar con todo esto. Em, la verdad es que en muchos casos, en mi caso es ese, la ansiedad es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que tiene mi cerebro para decir no hagas esto o ten cuidado porque te pueden lastimar. Les puedo decir, por ejemplo, y ya lo he comentado en este canal, que durante mucho tiempo el hecho de que yo tuviera que dar una presentación en público, de encontrarme en un escenario cuando di mi TED Talk, o cuando estaba yo, o cuando estoy frente a una cámara en un medio nacional y me dicen, oye, no queremos estresarte, pero este programa lo ven o lo oyen tantos miles de personas, porque claro, es justo lo que quieres oír. Entonces, pues sí, es un problema, porque entonces, dependiendo del tipo de ansiedad, pues sientes que se te encoge el estómago, sientes que te da una patada en el estómago, sientes que se te cierra la garganta, empiezas a sudar descontroladamente. eh, por ejemplo, yo que tengo déficit de atención, empiezo a tener 20 pensamientos en la cabeza de qué es lo que puede salir mal. Y pues sí, te empiezas a sabotear y te empiezas a tropezar y la verdad es que uno no la pasa bien. Tener esos sentimientos es terrible. eh, y más allá de que te consideren como una persona débil o que crean que un meme o una frase pueda resolver eh, su ansiedad, por favor, por más buenas intenciones que tengan, tienen que entender que la ansiedad es algo que tiene que tratarse por un profesional de la salud mental y que no puede resolverse a través de memes y que quien lo padece no es débil de ninguna forma. En mi caso, de los diferentes tipos de ansiedad que sufro, por ejemplo, es les voy a contar una anécdota, me voy a confesar aquí enfrente de ustedes. Por ejemplo, cuando estaba en el Cumbres, qué horror, ni siquiera me lo recuerden, había algo que se llamaba clase pública. Y entonces en una clase pública, una vez al año, estaba todo el grupo escolar frente a los padres de todos los alumnos. Y entonces, conforme ibas contestando, pues te iban evaluando. Siempre había alguien a la cabecera pues, dividían el grupo en dos, había alguien en las dos cabeceras y si alguien se equivocaba y la siguiente persona respondía, intercambiaban lugares. Entonces era como ir avanzando en la fila. Es una especie muy, muy extraña de serpientes y escaleras. Lo que pasa es que el asunto de estar expuesto, el asunto de equivocarte en público y el asunto de que eh, los profesores y algunos padres de familia te digan que vales o no vales la pena de acuerdo a qué tan alto quedas, pues sí, es muy complicado esa parte de estar expuesto y ser vulnerable. Me causó una
ansiedad a hablar en público, a estar en un escenario, a eh, simplemente eh, abrir un trabajo como es el escribir un libro o todo el proceso a personas a las que no conozco. Entonces, pues sí, eso me empezó a generar una ansiedad muy, muy terrible que en un principio, y lo he dicho, eh, o tomaba pastillas para controlar esa ansiedad, o, y no es lo más recomendable, pues me tomaba un tequila para relajarme. Entonces, eh, eso no es que me haga débil, es simplemente un mecanismo de defensa de mi mente, decir, a ver, cuidado, esto te pasó en la infancia, ahorita se puede volver a repetir, y entonces llegar a ese punto, entender dónde sucedió y por qué sucedió, de verdad tomó semanas y semanas de terapia y ahora va a tomar y está tomando semanas y semanas tratando de corregir eso. Pero esa es una de tantas ansiedades que uno puede sufrir. Pero para llegar a eso no necesité de ninguna frase, ni me, insisto, no me siento el perrito del meme ni nada. Simplemente es una situación de mi pasado que me generó un tipo de ansiedad. Pero tengo otros tipos de ansiedad que, eh, que están ahí, que están presentes, que todavía no hemos descubierto la raíz de esta ansiedad o que no hemos descubierto cómo empezar a tratarla. Entonces, vaya, yo siento que es algo normal en todos los seres humanos, es una experiencia eh, humana que, pues sí, todos tenemos. De hecho, hay una carta, lo que anda haciendo comercial al tarot, que refleja esa ansiedad. Es el 9 de espadas. Ven esta persona que está justamente tratando de dormir, que está atravesada por espadas. Así se siente la ansiedad. Y la ansiedad te puede dar en cualquier momento. Te puede dar cuando quieres volar y de repente te da una crisis de pánico, cuando vas a presentar y sientes que te sientes un fraude. Esas son un montón de ansiedades que son parte de nuestro día a día y yo creo que es importante tratarlas y empezar a lidiar con ellas. Y yo creo que reconocer que tienes ansiedad, reconocer que es parte de tu vida y que ya no quieres sentirte así, te hace fuerte y te entiendes. Y entonces te da el valor de decir, sí, voy a buscar terapia, voy a buscar ayuda de un profesional para poder sentirme mejor conmigo mismo, para sentirme bien, para poder dormir bien en las noches, para no tener estas pesadillas, para poder volar, para poder presentar en público, para que de repente la ansiedad no me ataque de repente durante el día. Y pues son cosas importantes que uno tiene que hacer. Insisto, es mucho mejor reconocer que tienes ansiedad, que es parte de tu vida y que quieres salir de eso y que para salir de eso vas a tener que explorar tu infancia y tu forma de ser y tus relaciones personales y vas a tener que abrirte con alguien para que esa otra persona te empiece a ayudar y puedas desmenuzar toda esa maraña negra que tienes dentro de ti y puedas empezar a sanar y puedas ser feliz y puedas ser libre. En mi caso, la verdad es que la terapia me ha ayudado mucho, me está ayudando mucho, pero el camino todavía es muy largo. Yo creo que conforme se va abriendo todo esto, sí, eh, puedo respirar mucho mejor. Estoy respirando, porque cuando me daba ansiedad dejaba de respirar. O sea, estoy respirando todo el día, le estoy bajando a las pesadillas. eh, Me siento muy, muy bien y lo he combinado, como se los dije, con otras dos acciones que me gustan mucho. Una es el journaling. Aquí tengo el segundo diario con el que estoy trabajando. ¿Ven? Life is but a dream. Y pues aquí anoto, o sea, aquí anoto, sí, anoto cómo me fue en el día, anoto cómo me sentía, anoto si tuve un mal sueño, anoto también los síntomas de la ansiedad, así como de hoy me dio ansiedad a las 3 de la tarde, sentí el estómago apretado o sentí que no podía hablar, duró 10 minutos, duró una hora, esto es lo que estaba pensando antes o esto es lo que me pensaba durante, etcétera, etcétera. Porque empiezas a darte cuenta de qué tanto afecta tu vida y de los diferentes tipos de ansiedad y cómo te van afectando, porque cada ansiedad te va a afectar una parte del cuerpo diferente. Entonces, ayuda mucho irlo desglosando, ayuda mucho poner las palabras en el papel
decir, hoy no me sentí bien por esto, hoy sí me sentí bien por esto, soñé esto y me tuvo mal todo el día, tengo este sueño recurrente. eh, o sea, poner los sentimientos, todo lo que tenga que ver con la ansiedad, poner todo toda nuestra psicología en un papel, de verdad es que ayuda mucho. Insisto, no reemplaza la terapia, pero es una ayuda y por supuesto hay terapeutas que agradecen que puedas llevar ese control. En mi caso, pues sí, hay veces que mi terapeuta me dice, pues sí, qué bueno que lo escribiste para que podamos hacerlo o por favor léeme lo que escribiste hace una semana para ver eh, cómo estabas en ese momento en que lo escribiste y cómo estás ahorita y cómo te sientes. Y eso de verdad ayuda muchísimo. La otra herramienta que estoy usando y que por supuesto hay un par de personas ahí que se burlaron en Twitter cuando lo puse es la parte terapéutica del tarot. Mira, aquí está el tarot que estaba usando aquí en la tarde, que está el loco. A ver, el tarot yo no creo que eh, tu futuro esté en las cartas, yo no creo en el tarot predictivo, pero cuando uno estudia la parte psicológica del tarot, sí veo arquetipos, sí veo experiencias humanas representadas en las cartas y la verdad me ha ayudado mucho porque pongo la mente en blanco, digo, estudio los significados de las cartas, pongo la mente en blanco, hago una tirada cuando tengo ansiedad o cuando tengo algo en la cabeza que no sé qué es. Y las cartas que funcionan para mí como un espejo me están diciendo, ah, tienes ansiedad por el dinero, tienes ansiedad por este proyecto que no has entregado. O sea, es el mismo inconsciente el que está leyendo las cartas, el que me está contando a mí una historia de algo que representa algo para mí. Y entonces hay ansiedades que cuando las desenmascaras se van, así como de, híjoles, es que me está dando ansiedad por el dinero. Bueno, me está dando ansiedad y entonces yo no sé por qué es y tiro las cartas y digo, ah, claro, es por el dinero porque vi bien el estado de cuenta. Y de repente digo, pero si sí tengo dinero y no he gastado tanto. Y entonces eso ayuda a que al hacerlo consciente se va. Es un tipo de ansiedad que se va cuando lo haces consciente. No todos. Algunos en específico como el del dinero que a mí se me deshacen cuando lo hago consciente. Entonces la parte del tarot me ha ayudado mucho. Y por supuesto estudiar lo que hay en las cartas, la mitología, la historia, cómo una carta puede tener diferentes visiones, estos personajes que existen dentro de las cartas. La verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces son mis herramientas para yo sentirme bien. Y si de verdad hay días que digo, y lo hago últimamente, ¿sabes qué? Hoy no quiero escribir. Hoy en la tarde no quiero escribir. Voy a poner un disco de las cuatro estaciones, voy a poner un disco de Madonna, voy a poner música al azar en una lista de Spotify, me voy a hacer un té y voy a disfrutar, voy a estar aquí yo conmigo en la tarde. Insisto, si he visto mis videos anteriores sin pantallas y la verdad es que te abre el panorama, te cambia y dedicarte el tiempo para estar contigo, para analizar esa ansiedad y insisto, sobre todo para buscar esa parte de salud mental. La salud mental es importantísima. Uno se siente feliz y se siente pleno y se le quita el síndrome del impostor o aprende a lidiar con él. Este tipo de los diferentes tipos de ansiedades, alguna depresión que tengas, los sueños recurrentes, eh, las fobias que puedas tener y que no sabes el daño que te están haciendo, ¿no? O familiares tóxicos con los que alguna vez lidiaste que sí llegaron a afectarte y no te habías dado cuenta. Entonces, apreciar esa parte de tu salud mental de verdad es que te hace más fuerte. Y sí, cuando estés en terapia vas a llorar y va a costar mucho sacar las cosas eh, de las que tienes que hablar. Y hay veces que vas a terminar la terapia cansado y sintiéndote como si te hubieran golpeado por todos lados. Pero vale la pena porque estás liberando pesos, te estás sintiendo más libre y lo vas a dejar ir. Y muchas de las historias que estoy sacando, yo sé que van a acabar en los libros porque en la medida en que yo me conozca mejor, voy a conocer mejor a mis personajes y mis historias. Entonces, creo que también en mi trabajo va a ser algo súper, súper importante. Y entonces yo no siento esa debilidad por todo lo que estoy viviendo. Al contrario, creo que
tengo una mente que me estaba tratando de proteger, ahora tengo una mente que no me define, pero está ahí para ayudarme y yo estoy en control y yo quiero ser más fuerte. Y cuando lo entendí así, es cuando, eh, digo, el año pasado cuando lo entendí así, me libré de tantas cosas y empecé a ser tan pleno y tan feliz y a desapegarme de tantas tonterías. Entonces, miren, si ustedes quieren acompañar su terapia con meditación, con el tarot, con journaling, quieren pintar, quieren escribir un libro, es su decisión, pero por favor, yo creo que todos los que hemos padecido ansiedad alguna vez o tenemos alguna depresión o algo que lidiar, tenemos que ir con un profesional y eso nos va a liberar. Y ya quitemos el estigma de la ansiedad y quitemos el estigma de la depresión y entendamos que son situaciones que todos podemos padecer y que tenemos que buscar ayuda para lidiar con ellas porque es muy, muy importante. Entonces, muchas gracias por escucharme y pues coméntenme aquí abajo cómo lidian con sus ansiedades, con su depresión, si están yendo a terapia, cómo les ha ido y bueno, nos vemos en el próximo video.